Algunas de las grandes compañías del mundo han dominado la rentabilidad de la bolsa. En el periodo más reciente de hace 5 años, hasta finales de julio del 2020, una cartera de inversión con compañías de igual proporción con Facebook, Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft ha cuadriplicado su valor, llevando a tener mejor rentabilidad que los fondos índice. Pero, ¿quién dice que vencer el mercado fuera tan fácil? En este episodio voy a contarte qué podemos aprender de la rentabilidad de las mayores y más excitantes compañías. La clasificación del mercado bursátil se divide en 9 categorías en base al tamaño y al precio relativo de la compañía. En el vídeo en el que hablábamos sobre los dividendos, hacíamos una pequeña mención a esta clasificación. Dale clic al link de arriba si te interesa. La capitalización de mercado de una compañía se calcula multiplicando el precio de la acción por el número de acciones en circulación. Entonces, el tamaño es la clasificación de las empresas según su capitalización, pudiendo ser pequeñas, medianas o grandes. En el precio relativo se mide a la compañía por métricas como el valor contable o el PER, precio entre ganancias. Las acciones value tienen precios bajos relacionados con sus valores fundamentales, ingresos, beneficios, mientras que las acciones de crecimiento tienen precios altos. Las 5 compañías más grandes en el mercado de los Estados Unidos, Facebook, Apple, Amazon, Google y Microsoft, actualmente tienen casi el 20% de las acciones del valor de mercado, y Apple, por su parte, tiene alrededor del 6%. Estas son grandes compañías con altos precios, conocidas también como Large Cap Growth Stocks, empresas de gran capitalización y crecimiento. Entre su increíble rentabilidad y sus productos y servicios innovadores, es fácil creer que esta vez es diferente y que estas son las únicas acciones que necesitas. Aunque te pueda parecer que es un territorio desconocido o inexplorado, no es nada nuevo. Desde 1927 hasta 1979, no era extraño que las compañías más grandes representaran alrededor del 6% de las acciones del mercado de los Estados Unidos. General Motors, AT&T y IBM se iban turnando durante este periodo en el puesto de la compañía más grande del mercado de los Estados Unidos, habitualmente sobrepasando el actual 6% de Apple. Está bien, estas compañías no eran excepcionalmente grandes teniendo en cuenta la historia del mercado, pero los efectos de red, sus economías de escala y el uso de los datos del usuario, que las grandes compañías de hoy tienen, no tiene precedentes. Pero considera esto. En los años 30, AT&T fue la compañía más grande. Alexander Bell inventó el teléfono en 1876 y por el año 1885 su compañía empezó a construir la única red de telefonía. Piensa en esto un momento, los teléfonos no existían hasta que esta compañía empezó a crearlos y construyeron el sistema de telefonía, que por lo tanto era propiedad de la compañía. La empresa AT&T se convirtió y permaneció como la compañía más grande por décadas. Otras compañías innovadoras han tenido un crecimiento similar y han mantenido su tamaño y dominio por décadas. Compañías como General Motors, que creó el arranque eléctrico de los coches, airbags y el cambio automático, y General Electric, que reemplazó la corriente continua usada por Edison por la corriente alterna, desarrollada e instaurada por Nikola Tesla, han tenido roles cruciales en desarrollar el mundo en el que vivimos a día de hoy. Pero esto no los ha hecho necesariamente buenas como inversiones a largo plazo. Para cada época, empezando por 1930, 1940, 1950 y así sucesivamente hasta 2010, las 10 compañías más grandes al inicio de cada década han hecho una media del 23,6% del mercado bursátil de los Estados Unidos, y la media anual de la rentabilidad de esas 10 compañías lo han hecho peor que el mercado por 1,5% anual de media. Para entender por qué las compañías innovadoras pueden hacerlo peor que el mercado bursátil, vamos a tener en cuenta de dónde viene esa rentabilidad. Hay 2 elementos principales, la rentabilidad esperada y la rentabilidad inesperada. El valor de la acción es teóricamente el precio descontado que el mercado espera pagar por las futuras ganancias de la compañía. La rentabilidad esperada de la acción es el tipo de descuento aplicado a aquellas futuras ganancias. Si tú esperas que una compañía te dé un cierto nivel de ganancias y compras esas ganancias con un 7% de descuento, esperas al menos ganar un 7% en tu inversión. La rentabilidad inesperada de la acción viene de una nueva información desconocida, que se incluye en el precio una vez se revela esta información. Cuando esa información se da a conocer, por ejemplo, una compañía que presenta resultados que son mejores de lo esperados, puede conllevar que se vea reflejado en un incremento del precio de la acción. Una inesperada pandemia puede llevar a un efecto totalmente opuesto. Cuando hablamos de inversión a largo plazo, no es posible predecir la porción inesperada de ganancias, así que es bastante sensato centrarse en las ganancias esperadas. Compañías como Facebook, Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft y Tesla no son solo grandes, sino que también tienen precios altos con respecto a sus valores fundamentales.
Las growth stocks de las empresas de gran capitalización siempre serán altas, comparado con el mercado en general. Las acciones de crecimiento, por definición, son las más caras del mercado, pero el actual nivel de estas compañías se parece mucho a lo que sucedió a principios del 2000, la cual fue una década de rentabilidad negativa para las acciones de crecimiento de las compañías de gran capitalización. Esta anécdota tiene sentido cuando volvemos a considerar de dónde viene la rentabilidad esperada. Los precios relativos altos reflejan una combinación de tasas bajas de descuento y altas expectativas para futuras ganancias. Si estas compañías cumplen con las altas expectativas del mercado, es decir, si no las superan o no las cumplen, entonces deberían llegar a la rentabilidad esperada de las compañías de gran capitalización. Para que estas compañías sigan dando una rentabilidad inesperadamente alta, tendrán que conseguir resultados financieros que sean mejores que las altas expectativas que el mercado ha establecido. Apostar que esto va a suceder es apostar en contra de lo que el conjunto del mercado espera. Una apuesta que a veces puede salir a cuenta, pero no siempre. Las empresas de gran capitalización históricamente han ofrecido de media rentabilidades más bajas que las acciones value de baja capitalización a lo largo del tiempo en los Estados Unidos y en el resto del mundo. Esta afirmación se apoya en la literatura académica. En el momento histórico de 1992, en un artículo de un periódico de finanzas, Eugene Fama y Kenneth French documentaron y evidenciaron este hecho. Desde una perspectiva teórica, hay dos maneras de pensar sobre el peor desempeño de las compañías de gran capitalización. Si asumimos que los mercados son racionales, que sus inversores asignan racionalmente unas expectativas razonables para futuras ganancias, entonces las diferencias en la rentabilidad esperada se basan en el riesgo. Dado un nivel de las ganancias esperadas, una compañía que es vista como menos arriesgada tendrá una baja tasa de descuento y por lo tanto un precio más alto. Si asumimos que los mercados no son siempre racionables, el peor promedio de rentabilidad de las acciones caras se podría explicar por la extrapolación irracional de los inversores, llevando a un alto crecimiento del precio de estas acciones, más allá de lo que los valores fundamentales de estos negocios podrían llegar a justificar de manera razonable. No obstante, cuando eventualmente los precios vuelven a algo más razonable, la rentabilidad de los inversores se cae con ellos. Cliff Asness, el fundador de AQR Capital Management, escribió en mayo del 2020 sobre cómo de grande se ha hecho el spread entre acciones caras y baratas. En ese momento, el Price to Book Spread, que es la relación de lo caras que son las acciones en crecimiento con las acciones value, estaba en máximos desde hace 15 años. En términos de Piotrowski, es importante considerar, si quizás sea razonable, que las compañías caras de hoy son mejores inversiones que las empresas baratas y puedan mantener su crecimiento año tras año si sus expectativas en el precio son congruentes con las actuales tendencias en los valores fundamentales. Cliff nos mostró que esto no es así. La diferencia en la calidad de los negocios entre acciones caras y baratas no explica el gran spread en el precio relativo. Las diferencias en Gross Profitability Return están en línea con el promedio histórico. La rentabilidad de activos de acciones baratas ha sido mejor de lo que ha sido históricamente y están menos apalancadas de lo que han llegado a estar nunca. De acuerdo, las acciones de crecimiento actualmente son muy caras. Eso quiere decir que la rentabilidad esperada es baja, pero eso no significa que tú no puedas hacer dinero invirtiendo en el próximo Amazon. El truco está en invertir en ello antes que sea una de las compañías más grandes del mundo. Esto parece fácil de decir que de hacer. En un artículo del 2019 titulado ¿Do Global Stocks Outperform US Treasury Bills?, los autores demuestran que hay una extrema y positiva distorsión en la rentabilidad de las acciones individuales. Esto quiere decir que la mayoría de las acciones lo hacen peor que la media, mientras que muy pocas acciones proporcionan rentabilidades masivas. Específicamente, analizaron aproximadamente unas 62.000 acciones globales desde el 1990 hasta 2018 y encontraron que el 56% de las acciones de los Estados Unidos y el 61% de los que no eran de los Estados Unidos obtuvieron peores resultados que los bonos de los Estados Unidos. Más sorprendente fue ver que el 1,3% de las compañías top fueron responsables de la creación de la riqueza neta de la muestra completa, mientras que el 98,7% restante coincidían con la rentabilidad de los bonos de los Estados Unidos. Es muy probable que las compañías más grandes de hoy en día hayan contribuido de manera significativa a la riqueza neta global, mientras se convertían en compañías gigantes, pero ahora ya no son tan grandes. Sus futuras rentabilidades esperadas son relativamente bajas. Las acciones de compañías de gran capitalización han ofrecido rentabilidades muy altas, porque han sido capaces de batir sus expectativas de crecimiento. Por muy difícil que sea ignorar este hype, apostar que seguirán teniendo rentabilidades inesperadas es una apuesta arriesgada.
La teoría y evidencia sugiere de manera contundente que las rentabilidades esperadas de las compañías de gran capitalización como activo, incluyendo las compañías que están cambiando el mundo, lo hacen peor que la media del mercado. Sin ninguna manera para predecir qué es lo que lo hará bien a corto plazo, tanto a nivel de acción individual como a nivel de clase de activo, lo mejor que podemos hacer es comprar todo el mercado. Las empresas value, las empresas growth, las compañías grandes y pequeñas y todo lo que quede por medio, lo cual lo podemos hacer de una manera bastante sencilla con los fondos índice low cost. Si necesitas algo más excitante que esto, empieza por comprar todo el mercado con un fondo índice y añade más peso extra a las acciones value o mejor aún, a un fondo índice value de pequeña capitalización. Esto es mucho más fiable estadísticamente hablando que siguiendo a la multitud hacia empresas de gran capitalización, tipo Amazon, Alphabet, Apple.